Los jóvenes mayormente siguen viviendo con sus padres, prácticamente la mitad vive en casa de sus padres para el grupo de entre 25 y 34 años. Esto es 10 puntos más que la media europea, es decir, estamos en una situación realmente que es muy distinta a la de otros países y eso explica también que la edad media de emancipación de los jóvenes es de más de 30 años, frente a 26 en la media europea. Es decir, realmente, bueno, pues los jóvenes tienen mucha dificultad. Esto además tiene repercusiones no solamente sociales, evidentes, pero también repercusiones económicas, porque esto dificulta la movilidad laboral. Tenemos situaciones con cuellos de botella en algunos territorios, algunos sectores, y el desplazamiento de las personas se ve pues, con mucha dificultad por causa de esta situación con respecto a los jóvenes. ¿A qué se debe? Hemos visto una correlación bastante estrecha entre digamos, la magnitud del parque de vivienda de alquiler, por una parte, y por otra parte, efectivamente, la proporción de jóvenes que puede vivir en su propia vivienda. Estamos, digamos, en el peor segmento con respecto a otros países europeos. Nos acompañan otros países del sur de Europa, donde también el parque de vivienda de alquiler es relativamente estrecho, es escaso, frente a los países nórdicos o del centro de Europa, donde realmente hay una disponibilidad mucho más amplia, más asequible a precios razonables, y por eso los jóvenes pueden acceder a la vivienda y por eso se pueden mover, desplazar y, bueno, pues tener una familia también. Lo vemos también desde el punto de vista de la vivienda en propiedad. Es decir, bueno, eso es algo similar en todos los países europeos. Los jóvenes cuando salen de casa de sus padres generalmente no compran una vivienda porque realmente están empezando su vida profesional y por otra parte es algo caro. Es especialmente caro en el caso de España. Los jóvenes que accedan a una vivienda en propiedad se enfrentan a una cuota hipotecaria muy alta. El 40% de jóvenes que tienen una vivienda en propiedad tienen que pagar una cuota que representa el 40% de su renta disponible frente al 20% en el caso de los jóvenes europeos. Es decir, que no es fácil para los jóvenes acceder, especialmente en España. Por supuesto, el hecho de acceder a un empleo es un elemento positivo, es algo que favorece el acceso a la vivienda para los jóvenes, pero vemos que en comparación europea hay poca diferencia, es decir, que el mercado laboral realmente no es la principal explicación que explica la dificultad que tienen los jóvenes en España para acceder a una vivienda. Por ejemplo, aproximadamente 2 de cada 3 jóvenes de entre 25 y 34 años que viven con sus padres, bueno, pues tienen un empleo. Y esto es más o menos la misma proporción de jóvenes que viven con sus padres en otros países europeos. Por tanto, el elemento determinante no es tanto el acceso a un empleo, sí que ayudaría, efectivamente, si estos empleos estuvieran mejor remunerados, pero esto no es el factor determinante. El problema es que, sencillamente, hay una insuficiencia de vivienda, especialmente de vivienda en alquiler, y eso es lo que explica que los jóvenes no pueden acceder a ese mercado de vivienda. Hay que ser muy humilde en esto porque realmente ningún país tiene la panacea y una varita mágica, pero sí que hemos visto experiencias interesantes. Por ejemplo, en algunos países europeos como Suiza o también en el caso del Reino Unido y también en Canadá, hemos visto que las administraciones lo que hacen es poner suelo a disposición de los promotores con la condición de que estos construyan vivienda en alquiler. Esto es algo que tiene dos ventajas. Una es que es relativamente poco costoso para el erario público porque se trata de concesiones de terrenos en condiciones favorables, pero por otra parte también esto permite actuar con celeridad. En el caso de Canadá, por ejemplo, se construyeron de esta manera 10.000 viviendas prácticamente en 6 meses. Es algo que realmente es un resultado bastante positivo. Y este tipo de incentivos suelen ser más eficaces desde ese punto de vista que ayudas a la adquisición de vivienda en propiedad. Por ejemplo, avales o subvenciones para la adquisición de una vivienda. Estos instrumentos son más costosos y, por otra parte, no resuelven el problema real que es la escasez de vivienda en alquiler.